Hola, ¿qué tal, Speedcubers? Este va a ser el primer video de la guía para el SUD 20 y pues básicamente vamos a tratar un punto muy importante que es los finger tricks. Hay una cantidad de finger tricks que les voy a enseñar en este video que son muy utilizados y conocidos por la gran mayoría y que inconscientemente también habrían estado utilizando en el método de principiantes. Pues básicamente la importancia de conocer de memoria estos finger tricks es para facilitar el aprendizaje de, por ejemplo, los 57 OLLs o 21 PLLs del método de Friedrich. Pues bien, vamos a ver cuáles son esos finger tricks. El primero y más conocido por todos es el sexy, que consiste en RU, R', ¿verdad? El anti-sexy, que es el algoritmo pero al contrario, U, R', R'. El sexy, anti-sexy. Una buena forma de practicarlo pues sería hacer, deshacer o hacer cada uno de ellos 6 veces. Por ejemplo, el sexy 4, 5, 6 y el anti-sexy 6 veces. Hasta que lo hagan bastante fluido. No se desesperen, todo viene con la práctica. También esta variación del sexy y anti-sexy lo podemos hacer por el lado izquierdo. Sexy por la izquierda, anti-sexy por la izquierda. Sexy, L', U', LU y el anti-sexy U', L', U, L. Otros par de algoritmos que vendrían siendo el hammer, F, R, F', R, y el sledgehammer, que es el opuesto, R', F, R, F'. Igual lo podemos practicar ejecutando, por ejemplo, el hammer 6 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o el sledgehammer 6 veces, o hacemos hammer, sledge, sledge, hammer. Otro par de algoritmos bastante utilizados son el zoom y el anti-zoom. El zoom es R, U, R', U, R, U2, R'. También haciéndolo 6 veces, retomamos el cubo a su posición original. En realidad hay muchas formas de realizar este mismo algoritmo para hacer el mismo efecto, que en realidad es un OLL, el zoom. Es un pececito, zoom, como lo quieran llamar. Si lo aplicamos desde esta posición R, U, R', U, R, U2, R', hacemos el OLL. Pero en particular este algoritmo es bastante visto dentro de otros algoritmos de OLLs, de PLLs, incluso para insertar pares de F2L. Así que pues vale la pena aprendérselo así. El anti-zoom, que es R', U', R, U', R', U2, R, también es otro pez, pero al contrario del zoom, que es este, el anti-zoom, él tiene esta forma. Fíjense la diferencia, por ejemplo, en esta esquina, en esta esquina y en esta esquina. El zoom lo hacemos desde esta posición y el anti-zoom desde esta, para en este caso el OLL. R', U', R, U', R', U2, R, para el caso del anti-zoom, y el zoom R, U, R', U, R, U2, R'. Estos algoritmos pues son, como le dije ya anteriormente, bastante vistos. Y pues bueno, otro algoritmo que no sé si tiene nombre o no, pero es el siguiente: R, U', R', U', R, U, R'. De nuevo, R, U', R', U', R, U, R'. Si lo seguimos haciendo, hice algo mal otra vez. R, U', R', R, U, R'. Volvemos a la posición original haciéndolo 4 veces. 1,
2, 3, 4. Y bueno, aunque no lo crean, conociéndose estos 7 finger tricks: sexy, anti-sexy, hammer, sledgehammer, zoom, anti-zoom y este algoritmo, pues créanme que van a conocer rápidamente y memorizar fácilmente bastantes OLLs y PLLs en el caso del método de Freedy. Vamos a ver un ejemplo para lo que les estoy enseñando. Por ejemplo, vamos a empezar con los OLLs. Este caso, por ejemplo, este es el OLL más fácil que existe. Es esta T, que se reconoce como una T OLL, y las llamadas luces de carro o headlights. Pues simplemente realizamos este algoritmo de la siguiente manera: F, sexy, F'. Si vemos, es más fácil memorizar un algoritmo como F, un nombre asociado al algoritmo, por ejemplo el sexy RU, R', y F', que empezar de cero F, R, U, R', U', F'. Es más complicado. Para este caso, pues también F, un sexy, 2 sexy, F'. Si no conociéramos el algoritmo del sexy o supiéramos de su existencia, pues este algoritmo pues sería F, R, U, R', R, U, R', F'. Y mucho más fácil conocer el sexy y hacer simplemente F, 2 sexys, F'. Otro caso que vamos a encontrar, un PLL, por ejemplo, el de la Y, que simplemente cambia 2 esquinas opuestas y 2 aristas adyacentes. Vamos a hacer F, el algoritmo pues que les comenté que no sabía si tiene nombre, que es R, U', R', U', R'. El F que habíamos hecho al principio lo devolvemos, nos queda esta T, que esta T también la podemos realizar de la siguiente manera: sexy, sledgehammer. Es el algoritmo completo para el caso de la Y, pero para el OLL de esta T, a diferencia de la que se hace con F, sexy, F', esta no tiene las headlights o luces de carro. Sexy, sledgehammer para el OLL en este caso. También sirve estos algoritmos para insertar pares F2L, por ejemplo este caso, que es uno de los casos del F2L intuitivo para empezar: sexy, y el par está listo. Este caso, por ejemplo, anti-sexy. Este mismo caso desde otro punto de vista con sledgehammer, que más adelante pues lo van a usar para edge control. Por ejemplo, este caso con un hammer. Este mismo caso, si lo quieren hacer de este lado, con un anti-sexy por la izquierda. En fin, pues simplemente conociendo unos pocos finger tricks que no son tan largos, 4 o 5 movimientos, incluso pues 7 el más largo, pueden lograr gran cantidad de cosas con ellos. Eso es todo para el primer video, espero que les sea de utilidad y les aconsejo pues que los practiquen bastante y los hagan fluidamente. Hasta la próxima.